En el metabolismo de las proteínas, cada eslabón importa. Hoy veremos qué ocurre cuando una sola enzima del ciclo de la urea, la ornitina transcarbamilasa, falla. La consecuencia es letal si no se reconoce a tiempo: hiperamonemia, edema cerebral, convulsiones y coma. En 8 minutos entenderás la fisiopatología, reconocerás la clínica clave, sabrás qué pedir en el laboratorio y cómo actuar en los primeros minutos con un caso clínico realista para darlo todo. Las proteínas que ingerimos se degradan a aminoácidos. Cuando el cuerpo usa esos aminoácidos como combustible, el grupo amino se libera como amonio. El amonio es neurotóxico y debe convertirse en urea para excretarse por el riñón. Ese proceso ocurre principalmente en el hígado y se llama ciclo de la urea. En la mitocondria, el carbamoilfosfato sintetasa 1 utiliza amonio y bicarbonato para formar carbamoilfosfato. Está activada por N-acetilglutamato. Luego, la ornitina transcarbamilasa va a transferir el carbamoil a la ornitina para formar citrulina. Si falla la OTC, el paso mitocondrial que convierte carbamoilfosfato y ornitina en citrulina se bloquea y queda como resultado lo siguiente. Primero, el amonio no avanza en el ciclo y se acumula en sangre. Segundo, el carbamoilfosfato sobrante se desvía hacia las vías de las pirimidinas, elevando el ácido orótico en orina. En el cerebro, el amonio impulsa la síntesis de glutamina en astrocitos. La glutamina es osmóticamente alta y activa y genera edema cerebral. El tallo encefálico responde con una hiperventilación, lo que causa una alcalosis temprana. En analítica suele verse a veces el boom muy bajo debido a eso mismo, a la falta de producción de la urea. La presentación neonatal, típica en varones de herencia IGAL X, puede verse entre las 24 y las 72 horas, con síntomas como el letargo, los vómitos, taquimia, rechazo a los alimentos. También está la rápida progresión de encefalopatías, convulsiones y comas si no se interviene a tiempo. La forma de inicio tardía es común en mujeres portadoras y en hombres con actividad residual, como la confusión fluctuante, los cambios de conducta, la cefalea, los vómitos, la somnolencia. También están las crisis precipitadas por infecciones, ayunos, cirugía postparto, las dietas hiperproteicas o fármacos que aumentan el catabolismo. El estado neurológico puede verse afectado tan solo en horas. La clave es pensar en hiperamonemia ante síntomas neurológicos más vómitos, como pasa en las alcalosis tempranas. Cuando existe la sospecha de un trastorno del ciclo de la urea, lo más importante es no perder el tiempo. No hay que esperar a tener todas las pruebas confirmatorias, porque el retraso puede ser fatal. Ante la mínima sospecha, el primer paso es tomar inmediatamente una muestra de amonio plasmático. Esta debe recogerse en hielo y sin utilizar un torniquete prolongado, ya que estas condiciones pueden alterar el resultado. Dentro de los estudios básicos, el amonio suele encontrarse marcadamente elevado. Además, la gasometría arterial es una herramienta clave. En los inicios de la enfermedad suele observarse una alcalosis respiratoria, aunque conforme progrese el cuadro puede evolucionar hacia otras alteraciones. El perfil de aminoácidos plasmáticos es otra pista importante. En los defectos de la ornitina transcarbamilasa, la citrulina tiene que estar baja. Complementariamente, la detección del ácido orítico elevado en orina es característica de este trastorno, lo cual ayuda a diferenciarlo de otras entidades. El BUN, que es la medida del nitrógeno ureico en sangre, suele encontrarse bajo, lo cual refleja la incapacidad del hígado para procesar el amonio. Por eso también deben solicitarse pruebas de función hepática, glucosa y lactato, ya que esto puede ayudar a descartar otros diagnósticos y a valorar el estado metabólico de nuestro paciente. Finalmente, la confirmación se obtiene con estudios genéticos que indican variantes en el gen de la ornitina transcarbamilasa, lo que no solo confirma el diagnóstico, sino que también, además de esto, permite ofrecer consejo genético a la familia. En cuanto al diagnóstico diferencial dentro del mismo ciclo de la urea, es fundamental recordar algunas claves. En el déficit de la CPS1, el amonio está elevado, pero el ácido orótico es normal o bajo, y la citrulina también baja. Es la citrulinemia tipo 1 causada por deficiencia de ASS1. Se encuentra una citrulina muy baja y en la deficiencia de ASL
El marcador principal es el aumento del arginino succinato. Una advertencia importante es que el tamizaje neonatal, aunque es muy útil, no detecta todos los casos de esta deficiencia de OTC, especialmente en aquellos de inicio tardío, por lo cual un resultado normal no descarta la enfermedad. Ahora bien, en la crisis aguda el tiempo es literalmente cerebro. Cada minuto que pasa aumenta el riesgo de daño neurológico irreversible, de modo que las acciones deben ser inmediatas. Primero, la estabilización. Esto implica asegurar la vía aérea y la perfusión. El tiempo que se realiza un monitoreo continuo del estado neurológico y de los electrolitos. Es crucial suspender el aporte proteico de manera inmediata, porque las proteínas es la fuente de nitrógeno que el organismo no puede eliminar. Segundo, frenar el catabolismo. Para esto se administra glucosa intravenosa en una cantidad suficiente para cubrir los requerimientos energéticos. En muchos protocolos también se añaden lípidos por vía intravenosa, con el objetivo de proporcionar calorías adicionales y así evitar que el cuerpo degrade sus propias proteínas. El tercer paso consiste en eliminar el exceso de nitrógeno circulante. Esto se logra utilizando medicamentos secuestradores de amonio, como el benzoatato y el fenilacetato. Siempre se usan de acuerdo a las guías institucionales. Además, la suplementación con arginina o citrulina pueden ayudar a impulsar el ciclo de la urea residual, favoreciendo así la eliminación del amonio. El cuarto pilar es la depuración extracorpórea. La hemodiálisis o las técnicas continuas de reemplazo renal deben considerarse cuando los niveles de amonio son muy altos o si el paciente presenta deterioro neurológico. Estas técnicas son las más rápidas y efectivas para reducir las concentraciones plasmáticas de amonio. El quinto aspecto es el manejo del edema cerebral. Se debe implementar medidas de neuroprotección y resulta esencial evitar fármacos que empeoren la hiperamonemia, como el ácido valproico, que está estrictamente contraindicado en estos pacientes. A largo plazo, el manejo incluye una dieta restringida en proteínas, individualizada por nutrición clínica y que generalmente se acompaña de fórmulas especializadas para asegurar un crecimiento y desarrollo adecuado sin sobrecargas en el metabolismo. En muchos pacientes se utilizan secuestradores de amonio por vía oral de manera crónica, cuando esté indicado. También se suplementan aminoácidos como la arginina y la citrulina, que ayudan a mantener un funcionamiento en el ciclo de la urea residual. Es fundamental que los pacientes y sus familias cuenten con un plan de días de enfermedad por escrito, que indique claramente qué hacer en situaciones de estrés metabólico, infecciones o ayunos prolongados. También se recomienda la consejería genética y el cribado de familiares, dado que la deficiencia de la OTC se hereda de forma ligada al cromosoma X. En los casos graves o de difícil control, el trasplante hepático surge como una opción potencialmente curativa, ya que el nuevo hígado aporta la enzima funcional que faltaba. En conclusión, la deficiencia de la ornitina transcarbamilasa requiere una sospecha clínica alta y una actuación rápida, como un manejo multidisciplinario. No basta con conocer la teoría. Lo que salva vidas es aplicar el protocolo de manera inmediata y coordinada. Bueno, ahora revisaremos el caso clínico de nuestro paciente. Entonces, recibimos recién nacido, varón, 39 semanas, parto autóxico, Apgar 8/9, a las 36 horas, presenta rechazo del alimento, vómitos y taquipnea, con una frecuencia de 70 minutos. En la exploración realizamos letargo, hiponía axial y fontanela tensa. El laboratorio inicial lanzó los siguientes resultados. El laboratorio inicial nos indica los siguientes resultados. El amonio plasmático 320 micromoles por litro, lo que quiere decir que está muy elevado. La gasometría nos indica un pH de 7.55 con una presión parcial del dióxido de carbono 23 milímetros de mercurio y un bicarbonato 20. ¿Esto qué quiere decir? Que presenta alcalosis respiratoria. La glucosa 88 miligramos sobre decilitro, el BUN bajo y la transaminasa discretamente elevadas.
Entonces los estudios dirigidos son los siguientes. Tenemos perfil de aminoácidos, la citrulina baja, tenemos ácido orótico en orina elevado y genética variante patogénica de OTC. Las acciones inmediatas que se tomaron en este caso fueron las siguientes: inicio de glucosa 5 hipercalórica, suspensión de proteínas, secuestro de amonio según protocolo y uso neonatal. Los estudios dirigidos fueron los siguientes: